de vida o muerte, que salgamos los colombianos a movilizarnos. Los colombianos tienen que saber cuántos funcionarios cayeron en corrupción en este gobierno de Gustavo Petro. Es un momento para que todos nos unamos en defensa de la democracia. Ya están en conversaciones los congresistas para ver si pueden lograr sacar un comunicado. Le cuento que hay varios congresistas que están completamente en desacuerdo con esa posición que ha asumido Gustavo Petro, una posición retadora, amenazante, violatoria de la Constitución. Pero bueno, yo lo que en mi independencia corresponde en el día de ayer, inmediatamente anuncié mi respaldo a ese comunicado de esos 8 partidos y también informando que mi equipo tiene listo todo el material probatorio para que en el momento de que ese decreto sea publicado, poder demandarlo y no solamente demandarlo, sino solicitar una medida cautelar para que no tenga ningún efecto. El registrador nacional no puede expedir ningún calendario electoral para esa consulta por decreto porque claramente es inconstitucional. Ya hay un consejo que emitió la sesión quinta de un concepto o incluso ya un informe que emite la sesión quinta del Consejo de Estado. O sea, tenemos de la rama legislativa y de la rama judicial una posición negativa a la consulta. No le gustó al gobierno, entonces por eso va a pasar por encima de las otras 2 ramas del poder. Tenemos el material probatorio y con ese material probatorio le vamos a pedir al Consejo de Estado y si es necesario a la Corte Constitucional que no permita que un presidente venga a hacer lo que no han hecho otros presidentes en décadas, y es desconocer esa separación de poderes, atentar contra el Estado de Derecho, violar la Constitución. Y lo peor es que, Diego, Gustavo Petro sabe lo que está haciendo. O sea, él sabe que lo que está haciendo no está bien, pero lo hace aún sin temor a prevaricar. Y ahí yo creo, Diego, que se van a venir también una serie de denuncias contra el presidente Gustavo Petro, pero también contra los ministros que avalen de manera jocosa, como lo están haciendo, un prevaricato como este. Ellos saben que lo que están haciendo es ilegal. Ellos saben que no pueden pasar por encima del Congreso. Ellos saben que no pueden pasar por encima de la rama judicial y lo están haciendo a propósito. Quizás para victimizarse, como una estrategia que Gustavo Petro ha venido utilizando y que han usado otros presidentes en Latinoamérica. Le funcionó a Andrés Manuel López Obrador. Sus resultados no eran los mejores, pero su victimización le sirvió incluso para poner sucesora. Es una fórmula que muchas veces funciona, pero nosotros acá vamos a demostrar que le puede salir muy caro al presidente Gustavo Petro lo que está haciendo. Incontrolable el control que Gustavo Petro le da a la agenda política del país e incluso mediática. Claro, con una cortina de humo de este tamaño que amenaza la democracia, que prácticamente muestra una cara dictatorial del presidente de la República, que después de pasarse por encima del Congreso y a la rama judicial, entonces mañana podría estar asumiendo como tal una reelección, desconociendo que tiene que pasar por el Congreso y por la Corte. Y sin duda alguna es una cortina que le va a funcionar mucho para noticias tan impresionantes como las que estamos viendo. Es que es Carlos Ramón González, su director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que no son cargos menores. Es Ricardo Bonilla, su exministro de Hacienda, que no es un cargo menor. Hoy están imputando a quien estuvo al frente de Función Pública, también por este escándalo de la UNGRD, y 8 funcionarios más. Se dice que vienen otras imputaciones. Entonces, pues, obviamente esto le sirve. Y ahí la tarea de nosotros, ¿no? Los que tenemos ese poder en las redes sociales, los que tienen ese poder en los medios de comunicación, de recordarle al país lo que está sucediendo. Pero yo creo que de todas maneras, para todo existe su momento, Diego. Y, por ejemplo, lo que a mí me corresponde, yo sí voy a ser un congresista que al momento de que el país vaya a ir a las urnas, voy a servir como esa píldora de memoria para los colombianos. Los colombianos tienen que saber cuántos funcionarios cayeron en corrupción en este gobierno de Gustavo Petro, y que ninguna de estas cortinas de humo vaya a permitir que un colombiano cometa el error
por Alzheimer, porque sencillamente no se acuerda de votar nuevamente por un candidato de una política tan amenazante y tan destructora como la de Gustavo Petro, pidiéndole unidad a Álvaro Uribe Vélez. O sea, es que cuando yo leo esos trinos y ellos manifiestan, vea, presidente, usted nos está calumniando, usted nos está atacando, pero esto no es momento para que nos enfrentemos, es momento para que todos nos unamos en defensa de la democracia. Si usted ve a un Juan Manuel Santos y a un Humberto de la Calle que le responden de esa manera a Álvaro Uribe Vélez, usted ahí lo que está viendo es que todos los actores políticos racionales que respetamos la Constitución, que respetamos la ley, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender nuestra democracia. Porque es que cuando la democracia se pierde en un país, ahí ya se pierde todo. De ahí se desprende todo. Por ejemplo, en Venezuela, la dictadura del régimen de Maduro y de Chávez logra atornillarse cuando ellos logran cooptar las ramas del poder, la legislativa, en el caso de Venezuela la asamblea, la judicial, el órgano electoral, la fiscalía. Nosotros no podemos permitir que eso le pase a Colombia. Entonces yo siento que Gustavo Petro se va a estrellar, se va a encontrar con unas instituciones fuertes cuando de defender la democracia se trata, y lo había dicho hace poco en plenaria, se va a estrellar con un Consejo de Estado, una Corte Constitucional que se va a parar duro para defender esa democracia. Yo sí no tengo ese temor de que la Corte Constitucional entonces, por amiguismo con Petro, vaya a obrar de manera ilegal. Yo creo que aquí hay instituciones todavía que están fuertes y que podemos unirnos todos para defender la democracia. Y de hecho, Diego, precisamente esa es la invitación que vamos a hacer en los próximos días para que los ciudadanos también pongan su granito de arena, porque acá nos toca entre todos defender la democracia de Colombia. Vamos a entregarla el día martes desde el Senado. Esto es una iniciativa... Martes 10 de junio. Sí, señor. El martes 10 de junio, desde la plenaria del Senado, diferentes congresistas de diferentes bancadas. La idea es que podamos tener la mayor cantidad posible, líderes activistas de diferentes ciudades, de Bogotá, de Cali, ya ustedes los verán el martes, todos unidos convocando al país a las calles. Vamos a movilizarnos en defensa de la democracia. Tenemos que hacerle entender a Colombia que si la democracia se pierde, se perjudica todo: las pensiones, la salud, la educación, la seguridad, porque cuando en un país no hay democracia, sencillamente hay dictadura. Y cuando en un país hay dictadura, pasa lo que está ocurriendo en diferentes países cercanos y lejanos, donde sencillamente lo que ha reinado es la miseria y la pobreza y la destrucción de sus pueblos. La democracia es algo vital, por eso la Constitución la protege tanto, y yo creo que es de vida o muerte que salgamos los colombianos a movilizarnos, y esto va a ser a nivel nacional. Mire que hace ratos que no convocábamos a una movilización, y yo creo que este es el momento en el que el país tiene que salir a movilizarse.